Bueno, pues muy bien, empezamos. Cuando la pérdida y el dolor son significativos, el conocimiento de la tanatología es esencial. Es por ello que cuando nosotros tenemos una pérdida, ya sea física, humana, intelectual, requerimos de la tanatología. En muchas ocasiones nosotros creemos que no es suficiente, que nosotros vamos a poder superar el dolor y es efectivamente, nosotros superamos a través de nuestros mismos procesos las pérdidas que llegamos a tener. Sin embargo, cuando tenemos un curso de tanatología, ayudamos como personal de enfermería a que este proceso se lleve a cabo quizás mucho más rápido de lo que pudiera llegar a ser. El periodo en el que se considera apropiado, prudente que una persona tenga o que sea capaz de, de poder dejar esto en el recuerdo es aproximadamente 3 meses. Posteriormente a este tiempo, la persona necesita buscar otro tipo de ayuda para que pueda salir adelante. Veremos en primera instancia qué es la tanatología. Y bueno, la palabra tanatología proviene de la palabra de los vocablos griegos que significa thanatos, muerte, y logos, tratado, es decir, el tratado de la muerte. Nosotros tendremos como un concepto que es aquella en la que hay una ausencia de sufrimiento, persistencia de las relaciones significativas para el enfermo, intervalo para el dolor permisible, alivio de los conflictos restantes, creencias en la oportunidad, ejercicio de opciones y actividades factibles y comprensión de las limitades físicas. ¿Cuál será nuestro objetivo? Bueno, pues ayudar a las personas con todos los medios disponibles a morir en plenitud de conciencia, es decir, con dignidad, con toda la aceptación de sus principios de realidad y en paz internamente, reconciliarse con sus propias fotografías. En muchas ocasiones nosotros, o más bien nuestros familiares, aunque el paciente decide ya no ir al hospital, creen que es lo mejor. Ayudar a bien morir también significa darle la oportunidad a este ser moribundo de decidir qué es lo que quiere hacer. Y esto puede implicar morir en casa. ¿Qué es la muerte? Bueno, pues proviene del latín moris, es decir, mortis, que significa sensación o término de la vida. Desde el punto de vista biólogo, es el cese de las funciones orgánicas de un ser vivo. Muchas ocasiones, no sé si ustedes se han dado cuenta si están en área hospitalaria, hay pacientes que están pues vivos a través de un ventilador. Ellos finalmente siguen oyendo, siguen escuchando lo que las personas les dicen. Sin embargo, a veces eso ya no significa calidad de vida. Y es por eso en ocasiones que también es importante hablar con la familia y que se decida lo mejor para el paciente. Cuando las personas están bien, cuando estamos bien, yo creo que sería importante también decidir qué hacer en caso de algo como esto. Muchas ocasiones no se platica con los familiares y es justamente cuando ellos creen que es una mala decisión a veces desconectar al paciente cuando el paciente está sufriendo de más. Porque no solo sufre el paciente, sufre el entorno, es decir, la familia, los hijos, todo lo que está relacionado con este paciente. Morir. ¿Cómo muere el hombre? Debemos morir con, o se considera que cuando morimos, morimos con sufrimiento, con conciencia o con inconsciencia, con amor, con afecto real, con muerte adecuada. Muerte adecuada. Dolor, alteraciones respiratorias, disnea, taquicardia, confusión, delirio. Intensidad, agitación, actividad muscular anormal, hemorragias, sudoración. Proporcionar alivio sin recurrir a la sedación profunda, permitir la comunicación con los seres queridos, continuar con las despedidas profundas e intensas, ayuda a emociones religiosas y espirituales. En muchas ocasiones, la familia no permite o no quiere que el sacerdote se acerque. Eso también ayuda a la parte de bien morir. Si el paciente en ese momento es lo que requiere, hay que ayudar o ser el medio como enfermeras para que esto suceda. El que tiene el valor de estar juntos a un moribundo y escuchar su silencio, aprender de él lo que es la vida y lo que es la muerte. Esto será su regalo de despedida personal. Esta frase nos gustó mucho ponerla por 2 razones. Nosotros siempre como enfermeras han escuchado esa idea que nosotros somos los ángeles. Y justamente nosotros somos
el enlace entre la vida y la muerte. Como podemos atender en este momento o en un nacimiento, también podemos atender o estar al pendiente en la cabecera de la muerte. El proceso de morir pues lleva etapas, como bien lo había mencionado, se comprende de 5 etapas, según Elizabeth Kubler-Ross. ¿Qué es lo que nos dice ella? Que existe una etapa de negación, esto no puede ser posible. Enojo y rebelión. ¿Por qué a mí? Depresión. No quiero hacer esto, no quiero hacer el otro, no tiene caso, ¿para qué? Negociación. Creo que ha llegado el momento de que empiece a hacer algo por mí. Aceptación. Ha pasado el tiempo. Este proceso por lo menos debería de durar 3 meses para que no entrar en conflicto con la salud del que ahora vive ese desprendimiento. ¿Qué hace la negación? Bueno, frente al diagnóstico de la enfermedad, ante el pronóstico de la muerte, la persona se niega a creer que el asunto que tenga algo que ver con ella. Lo que yo mencionaba, el hombre está siempre dispuesto, siempre a negar todo lo que no comprendemos. Esto no es posible, ¿por qué me está pasando a mí? Son principalmente las frases que nosotros ocupamos para negar algo que no nos gusta. Después entramos en la etapa 2, donde hablamos de la ira, el enfado, la cólera. El paciente terminal se da cuenta de que su situación es relativamente grave. Hay un resentimiento hacia quien tiene salud. Recriminaciones, echamos la culpa de su situación a sí mismo, a la familia, a la enfermera, al médico, etc. Porque a mí no es justo. ¿Cómo se puede estar pasando por esto a mí? Interpretamos mal el mundo y decimos que nos enfada. Yo realmente tenía un resentimiento que todavía sale una de vez en cuando. John Lennon, es una frase que dijo él y la verdad fue muy bonita. Cuando se tiene ira, resentimiento y enfado, es principalmente cuando existen las demandas en contra de los hospitales, de las enfermeras o en su caso de los médicos. ¿Cuál es la razón? Finalmente no podemos entender que alguien a quien nosotros amamos fallezca. Creemos que la atención no fue buena, que la atención no fue en silencia, que la atención quizás no fue oportuna. Puede suceder eso, sin embargo, no es algo que, que sea o que forme parte de algo que nosotros tengamos que decidir. Pacto, negociación. Tercera etapa, pacto y negociación. El paciente se abre a una serie de promesas de cambiar, de mejorar, de hacer las cosas en lo sucesivo, de modo diferente que parece ser la alternativa visible hacia su intenso deseo de mejorar. Cuarta etapa, depresión. Ocurre cuando los acuerdos no alteran al panorama y las promesas no funcionan. Simultáneamente el tiempo se acaba. El paciente suele remitirse entonces a una revisión de las cosas inconclusas del pasado y de las cosas que no se van a realizar. Acuérdense que esta etapa de la tanatología puede suceder pues en todas las etapas de la vida. Lo sufre el paciente, pero también lo sufre el familiar, o en el caso, viviéndolo muy de cerca, con los pacientes principalmente que tienen problemas de corazón, problemas de hígado, problemas nefrológicos. Vivimos algo muy importante. Ellos viven todas estas etapas, pero las viven en carne propia, viviendo, intentando hacer negociación, intentando llegar a una depresión, intentando llegar a hacer la aceptación. Hasta por machucarnos el dedo tenemos que tener un principio de negación. ¿Porque a mí lo hice diferente? Tendría que haberlo hecho de tal manera. En el caso de los pacientes que sufren insuficiencia renal, no saben cuál es la razón, sin embargo están enojados consigo mismos y consideran que todo lo que pasa a su entorno por culpa de ellos, cuando nosotros sabemos que este tipo de padecimientos pueden tener diversas alteraciones y que no necesariamente puede haber sido por algo que van a haber hecho mal ellos, simplemente puede haber sido un proceso de herencia o un proceso por el simple hecho de ser hispano. En la depresión también ocurre que son desfavorables las relaciones sexuales. Esto pasa con las relaciones que pudieran tener con las demás personas. Disminuye la movilidad, en consecuencia, también las actividades personales y el placer que esto proporciona. Aumenta la depresión y conduce a la actitud agresiva, pasiva o activa. Nosotros vamos a tener 2 tipos de depresión. La depresión activa
y la depresión reactiva y la depresión preparatoria. ¿Cuál es cada una de ellas? Bueno, en el tipo de depresión reactiva hay una pérdida de la imagen corporal, el rol social se pierde, el rol laboral también se pierde. Es decir, ya no queremos ir a trabajar, nada nos importa. Si vestimos bien, si vestimos mal, si nos vemos bien, si nos vemos mal, eso no es importante. En el caso de la preparatoria, por pérdidas inminentes o cercanas de una vida y de todo relacionado con ella. En la etapa 5, nosotros vamos a hablar de la aceptación. Cuando el paciente permanece enfermo durante largo tiempo, seguramente logra alcanzar esta última fase. El enfrentamiento de la muerte podrá sobrevivir en calma y tranquilidad. El tipo de apoyo familiar ofrecido desde estar orientado hacia las cancelaciones finales de los sentimientos negativos y el temor ayudan a que se llegue a este principio de aceptación. Después llegamos a algo que se llama la esperanza, que es esta chispa de esperanza la que sostiene durante días, semanas y meses de sufrimiento. Si los pacientes mantienen un poco y se alimentan de ella, es crucial en momentos específicos, es decir, en momentos difíciles, y agradecen mucho que se les diera la esperanza de estas malas noticias. Obviamente en esta esperanza existen conflictos de las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Hay una transmisión de sensación de desesperanza. Esto no pasa, esto no puede ser. ¿Por qué vuelve a recurrir? ¿Cuál fue la consecuencia? Este paciente conserva su chispa de esperanza y continúa considerando a su médico como un amigo que le preservará hasta el final. Morir con dignidad. Marcial dijo una frase muy buena que decía, más triste que la muerte es la manera de morir. Y es verdad, la muerte para tanatología no se considera mala. Lo malo es no morir con dignidad. ¿A qué nos referimos? Aquí pusieron una frase donde dice dignidad, es el derecho que tiene la persona a que se le reconozca, se le respete como un ser dotado de fin propio y no como simple medio para los fines de otros. La dignidad la decide cada uno, para cada uno tiene un concepto de dignidad, pero cuando nosotros hablamos de dignidad, hablamos de derechos que la persona tiene a decidir qué es lo que quiere. Bueno, entonces hablábamos de dignidad. En este principio se basa en la autonomía que tiene el individuo para poder escoger libremente el lugar donde pasará sus últimos días, cuando se tiene la certeza del irremediable cercano fin. Es decir, él puede decidir ir a casa, quedarse en el hospital, quizá hacer un viaje que siempre tuvo planeado. No sé si alguna vez ustedes vieron la película de Elsa y Fred. Es una película, creo yo, donde habla justamente de todas estas etapas. La señora pasa por la negación, por la aceptación, por la dignidad, por todas las etapas. Y finalmente ella decide hacer lo que quizás nunca había hecho. Conoce a alguien que se llama Fred, y este Fred es una persona hipocondríaca que no tiene absolutamente nada y parece tener todo. Y ella le enseña justamente este principio de dignidad. Les invito a que vean esa película, Elsa y Fred. El ser humano, como frecuencia, se les dificulta enfrentarse a la muerte. Inevitablemente ha de llegar, le teme especialmente a la pérdida de su autonomía, a la soledad, a no poder controlar el fin de la vida con la dignidad personal, con integridad, sin ser humano y desagradado por acciones ante la luz humana. Esto sucede en todas las etapas, en todos los seres humanos. Hay gente a la que no le gusta que la vean sufrir y prefiere no estar al lado ni alrededor de nadie. Y uno de los seres humanos, de los seres vivos que hace eso, son justamente los perros. Si ustedes se remontan a cuando va a morir un perro decide estar fuera de la familia, es decir, días antes de que el perro vaya a morir, sale de su casa, se extravía y nunca regresa, pero es justamente porque ellos consideran ser siempre esa persona fiel que está a cargo de un ser humano, y es por eso que sale. En el caso de las personas, lo que a veces sucede es prefieren no avisarle a nadie, que la muerte llegue solo para ellos. Además, angustiados de que el fin de su vida llegue
en tristeza, abandono, en una impersonal institución de salud. Esto los llevará al vehemente deseo de solicitar su traslado a casa. No sé cuántas veces han ustedes escuchado que el paciente, por obra de arte o por magia, el paciente se recupera con muy buen pronóstico. En cuanto llega a casa fallece el paciente, justamente por esa angustia de no querer estar en un lugar de abandono. ¿Y cómo poder ahí salir, recibir una atención en medio del calor del hogar, donde los seres queridos pasan a ser sus cuidadores, y así cuando llegue este fin, pueda ser un verdadero trato en eso, en síntesis, para el morir con dignidad? Morir en casa es natural, se conserva la dignidad y el respeto, las personas se sienten queridas, uno se siente útil y el que se les necesita, y la presencia constante de él les da fuerza a ambas partes, porque finalmente se despide. ¿Cuándo no es apropiado que el enfermo fallezca en casa? Cuando el paciente no quiere, cuando la familia está tan perturbada y no puede encargarse de él, cuando en el hospital les pueden dar una mejor atención para su salud o su calidad de vida. Cuando el enfermo dice, quiero morir en mi casa, debe de ser tomada la decisión más oportuna, y que la elección tomada sea la de un común acuerdo para todos los miembros de la familia. Una persona que está en la fase terminal sufre menos dolor en su casa que en el medio hospitalario, pues el amor es un neutralizador muy efectivo del dolor. Y aquí vemos una imagen que realmente para mí fue una imagen muy conmovedora. Hace algún tiempo estando en pacientes con área de diálisis, nosotros tenemos la oportunidad de tener muchos pacientes a los cuales tenemos que darles atención y saber entender cuando es mejor llevarlos a casa. Y este paciente realmente lo que más le preocupaba era su perrita. Solamente tenía a su perrita y a una hija que vivía en Estados Unidos que era quien proporcionaba como la economía. Y él decidió irse a su casa. Obviamente tuvieron que hacer algunas adecuaciones para que cuando él muriera, pues tuviera todos los alcances que necesitara para el funeral y todo esto. Un voto para morir en paz. La muerte es la terminación de la vida, la desaparición física del escenario terrenal donde hemos venido actuando, y viene a ser, por lo tanto, el último e inevitable acto de nuestra existencia. Puede afirmarse como propiedad que el individuo muere por su propia vida y vive por su propia muerte. Y aquí les voy a dejar un video que me gustaría lo vieran ustedes. Se titula Video 1. Sentirse es compañía, permanecer de su familia y amistades que a la vez de aportar ayuda y distancia le darán una verdadera tranquilidad y espiritualidad. Tenemos derechos los pacientes, su derecho a recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las opciones personales que le tengan sobre la enfermedad que sufre. Su derecho a que les presten durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible, pero respetando los deseos del paciente en el caso de la enfermedad irreversible. Llegará el momento en el cual una muerte elegante con dignidad debe ser preferida al tormento prolongado. Muchos médicos y centros hospitalarios no aceptan esta premisa, por condicionar la lucha entre la desesperada búsqueda por prolongar la vida. La tecnología médica ha avanzado mucho, al punto que hay muy pocos pacientes que se les pide morir en casa, aun cuando la prueba irreversible de un proceso terminal ya comprobada. Una muerte con dignidad concluye con la sencillez, cuando el paciente fallece en el ambiente que le dio sentido a su vida, y en compañía de aquellas personas que le aportaron la mayor parte de sus recompensas por vivir, sus hijos, sus nietos, su esposo, su esposa, su cónyuge. Un testamento viviente es un documento que podemos firmar en cualquier momento de nuestra vida adulta, incluyendo a los médicos.
para que no nos utilice ningún procedimiento que prolongue artificialmente la vida o que le suspenda cuando nuestra muerte es irreversible. Este documento es valioso. Desafortunadamente, no solo México, muchos otros países no tenemos esta cultura de hacer un testamento. Y un testamento a veces les proporciona a las personas dos tipos de fidelidad, de certeza, pero también dos tipos de paz. Una es que su familia quedará respaldada y la otra es que finalmente cuando uno decide qué es lo que quiere hacer con su vida y lo hace en plena certeza, con todos los sentidos, podría pasar esto justamente, que en el testamento se ponga que no se debe de prolongar la vida artificial cuando le suspenden, que esta muerte debe ser inminente y que él puede tener la decisión de morir en casa. Con el tiempo nuestro cuerpo experimenta un deterioro natural, se va perdiendo las capacidades físicas y mentales que limitan la autosuficiencia, lo que causa dolor y sufrimiento. Para eso está la teología. Ahora, ¿qué es? Hay conceptos importantes que nosotros debemos conocer, como son el sufrimiento, qué es el dolor, qué es la tristeza, cómo se elimina la tristeza, cuáles son las características del dolor, y en este momento empezaremos a ver eso. Vamos a empezar con qué es el sufrimiento. Y dice que el sufrimiento es un proceso de subordinación psicológica que reacciona en automático con algún tipo de emoción negativa, como tristeza, ira, culpabilidad, resentimiento, envidia, celos o cualquier otra. El dolor es físico y el sufrimiento es emocional. Y nos gustó mucho esta frase de Shakespeare, donde dice: el dolor oculto como un horno cerrado reduce el corazón a ceniza. Y es verdad. ¿Qué es el dolor? Pues es una sensación desagradable causada por un estímulo de carácter nocivo en las terminaciones nerviosas sensoriales. Es un síntoma cardinal de la inflamación. Es valorable, es diagnosticable y es un gran número de trastornos de este proceso. En las personas adultas, cuando en las personas niñas se manifiesta de alguna forma reducida como llanto, enojo, ira, resentimiento o quizás una depresión. ¿Qué es el dolor? Pues es una experiencia cognitiva. Finalmente salen las lágrimas a través del dolor. Sale la ira. Huimos o tratamos de huir de él. Tenemos la capacidad de entenderlo. No podemos comprenderlo. Desde el nacimiento lo conocemos. ¿Qué es la tristeza? Pues es un fenómeno específicamente humano. Es el dolor especial. No es físico, sino emocional o mental. Es por eso que dicen que la tristeza nosotros la podemos superar. La tristeza es algo con lo que nosotros vivimos y nosotros decidimos en qué momento queremos que salga de nuestra vida o que entre en nuestra vida. La tristeza es parte de la vida humana. Tiene la propiedad de movilizarse a través de las actitudes, de las conductas o de eliminar las causas de esta tristeza. Es una emoción necesaria para la elaboración del duelo. Nos da tiempo para efectuar el trabajo del duelo. Es una sensación de pérdida a menudo acompañada de llanto. Es un estado afectivo negativo que se acompaña de un deseo de alejamiento, de aislamiento o de pasividad. La tristeza ayuda a la reflexión. Es importante estar solos en estos momentos tan significativos. La tristeza es algo que no es patológico y no requiere tratamiento farmacológico, a menos que este se complique y empiecen a tener alteraciones que tengan que ver con cortarse, porque la tristeza es demasiada. Si se prolonga, se convierte en depresión y para eso sí se requiere la medicación. ¿Cómo vamos a eliminar la tristeza cuando la pérdida ya ocurrió? Con el tiempo, existen nuevos pensamientos, reemplazando los viejos. Las actitudes coactivas o cognitivas comienzan y continúan hasta haber completado el proceso del duelo. No es el paso del tiempo, es un ajuste de las ideas, de los procesos que nosotros llevamos internamente. Es por eso que la tristeza depende mucho de la capacidad de resistencia y de resiliencia de cada uno de nosotros. Así, hay que dar el tiempo tanto a los pacientes como a los familiares para vivir esta tristeza.
Características del dolor. El dolor es universal, todos los sentimientos. El dolor nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Este malestar emocional resulta del mismo manifiesto físico. Sin embargo, daña de igual manera a nuestras fortalezas internas. ¿Cuáles son las consecuencias del dolor? Pérdidas relacionadas con ámbitos alimenticios, pérdidas de energía causadas por insomnio, falta de descanso y recuperación. Las relaciones sociales se afectan, pues disminuye la calidad y el tiempo en el que se dedica a los demás. También en el ámbito laboral baja la productividad y la eficiencia. La relación con la familia y entre la pareja se puede deteriorar.